Hola, pues en este momento vamos a iniciar. Recuerden que la clase pasada nos habíamos quedado en tipos de pinceles, ¿verdad? Y estaban haciendo su práctica de, bueno, probar cómo era hacer un pincel duro, cómo era tomar un pincel duro y un pincel suave con una opacidad sin moverle, ¿no? Entonces ahora vamos a probar cómo estos tipos de pincel pueden ayudarnos como a hacer líneas, que se supone que ya debieron haber podido hacer la práctica uno. De todos modos voy a preguntar. Bueno, si se fijan, aquí yo les pongo pues la diferencia entre de los regulares que tienen por acá, pero también pueden tener pinceles que podríamos llamar más texturizados. Va a depender de lo que tengan instalado y lo que ustedes puedan bajar. Entonces, si se fijan, aquí aún seguimos trabajando con una opacidad más al 100%. Y estos de aquí, no les dije, pero son, o sí, la verdad no me acuerdo, son los estabilizadores y el suavizador de trazo del pincel. Este también es como para darle un tono más aerografiado y para también estabilizar hay que poner suavizar si ustedes quieren, si no, ahora sí que depende de sus gustos. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más a pincel. Si se fijan, de los pinceles generales, casi ninguno va a tener textura. Como les dije, pues esto va a depender del tipo de pincel que tanto puedan encontrar en su versión como el que ustedes puedan bajar o el que ustedes pueden ahora sí que crear. Pero por lo pronto, este se los puedo subir. Es uno de los pinceles que más me gusta y vamos a ver la diferencia entre uno texturizado duro y uno texturizado suave, entre comillas, ¿eh? Vamos primero con el texturizado duro. Si se fijan, si lo hago más grande, se va a ver esto, ¿no? Ajá. Y si le quitamos el estabilizador, de vuelta. Entonces, por lo tanto, entre más pequeño se haga, pues la línea, si se fijan, es como más interesante verlo de este modo. Ahora, estos dos podríamos catalogarlos como un pincel duro, entre más pequeño lo hagamos, pero en realidad, si se fijan, correspondería a algo más así. ¿Ok? Bueno. Ahora, para probar un pincel duro que sí sea duro, vamos a encontrar algo más así como pequeño. Si se fijan, ya cambió el motivo. El motivo anterior era este y ahora escogí uno más o menos así. Si lo hacemos más grande, ok. Y no he cambiado nada de esto de aquí arriba. Aquí ya no tiene suavizar, si se fijan. Entonces, vean. Ajá, es como pasar un pastel o qué sé yo. Entonces, si lo pasamos a manipular de este lado, ¿ya se fijaron? Es como todavía más suavecito el trazo, entre comillas. Ajá. Ya lo podemos regresar. E inclusive le podemos quitar esto y vean cómo empieza a cambiar. Ajá. ¿Ya vieron? Ahora bien, voy a pasar a la otra parte de la práctica, que sería algo así para que vean la diferencia. Denme un minuto. Muy bien, ya volví. Entonces ahora para que veamos una diferencia un poco más grande, vamos a hacer algo que se hace principalmente cuando estrenas una herramienta análoga. En este caso vamos a hacer como una tabla así y vamos a empezar como a familiarizarnos con el trazado. En este caso yo voy a utilizar uno
un pincel que ya tenía yo editado para estos fines. Entonces, no importa si ustedes no hacen estas plantilla, pero sí es importante que sepan qué opacidad y qué flujo va a tener cada pincelada. Bueno, primero vamos a ir a un pincel predeterminado o en este caso voy a trabajar con este, pero pues en teoría tendríamos que trabajar con un pincel duro de punta suave, o sea, algo como así, más o menos si se fijan, el trazo te está diciendo que es algo duro, pero en el medio es un poquito más suave. Me fui a pinceles generales al final. Bueno, ahorita voy a empezar una opacidad al 100% que se encuentra aquí y vamos a empezar a manipular el flujo. Se puede manipular así o más exacto, pues hay que ponerle, por ejemplo, 50, pero en este caso vamos a usar un 20%, que ya lo tenía ahí marcado. Y ahora es importante, se empezó a volver loco. Es importante que empecemos a familiarizarnos también con esta parte de la barra. Y no se quiere quitar. Lo siento, a veces se pone un poco loca mi computadora. Prometo tratar como de... Ahí está. Listo, ya cargó. Bueno, si se fijaron, lo voy a volver a hacer. Esta parte de aquí va a señalar el color, perdón, de frente que tenemos y el color con el que podemos cambiar. También se puede manipular de este lado. En tu barra de herramienta secundaria, si se fijan, si cambio yo aquí, por decir un color como de este tipo, le doy OK. Ajá. Es decir, haces doble clic aquí y se cambia, pero también se cambia el color que estés utilizando, porque el color frontal es el que estás utilizando en la capa. Puedes volver al otro o al de atrás, sí, colocando así, con la flechita de acá, o con el teclado X. Con X, si se fijan, ahí está, inclusive aquí también me cambia color frontal y el color trasero o el color de fondo, podríamos decirlo. Pero si en dado caso no dices, no, no quiero siempre quiero volver al negro absoluto, entonces podrías moverlo de aquí y ya nos vamos a saturación mínima. O inclusive aquí tenemos el salvavidas, ¿no? Que te regresa al negro. Por ejemplo, si lo tenía otra vez aquí, volvemos acá y si se fijan ya cambió e inclusive ya cambió acá. Bueno, ya que estamos con eso, voy a activar la sensibilidad, el estabilizador y para que vean cómo cambia pues el flujo. Entonces, lo tenemos aquí y lo que quiero que empiecen a hacer es entonces opacidad al 100%, flujo 20%, esto sería con una pincelada, una sola pincelada, es decir, al igual que en nuestras muestras de acuarela o pastel o lápices de colores, vamos a empezar a pasar entonces 1 y me detengo. Eso es opacidad al 100, flujo al 20% con una sola pincelada. Ahora vamos a opacidad 50% y con un flujo del 20, una sola pincelada. Si se fijan, aquí ya vamos a tener como una diferencia de, pues, transparencia, ¿no? Entre este y este. Ahora pasaremos a uno de 50, un flujo de 20, pero, es decir, no vamos a cambiar nada de este, pero vamos a darle 3 pinceladas seguidas, ya sea que terminemos o que nos continuemos. Entonces aquí viene.
1, 2 y 3. Ajá. Y pues por último, para tener aquí como que el color, vamos a dejarlo todo a los mismos, al 100 todo. Y aquí para que veamos el tipo de pincel que utilizamos. Eso es de este lado. Ahora vamos del otro. Ahora vamos a escoger un pincel que sea un poco más suave, si podríamos decirlo. Vamos a... estoy pensando cuál. Como... Pues sí, yo creo que nos quedamos con estos primero para que sean los predeterminados. Entonces, igual, volvemos. Flujo al 20%. Si no es tan exacto, lo puedes poner acá. Y ya sea que activemos o no los estabilizadores, eso ya es gusto de cada quien. Yo recomiendo hacerlo, pero es de cada quien. Ahora vamos a presionar una opacidad del 100% y un flujo del 20% con solo una pincelada. Cambiamos a 50. Una sola pincelada. Ahora sí, vamos a hacer 3 pinceladas seguidas. 1, 2 y 3. Y de este lado al 100%. Y sería como que una parte de la práctica que vamos a hacer hoy. Es para que se familiaricen. Ahora, esta misma logística, este mismo, pues sí, pero pues podrían hacerlo para el pincel texturizado, pero mientras con este tipo de pinceles está bien. De hecho, yo ya tenía aquí como uno, este lo hice ahorita, pero pues podría verse así dependiendo del pincel que estén utilizando. Lo mismo puede ocurrir con un pincel texturizado. Este se puede quedar en el aire hasta que hagamos nuestro propio pincel y eso va a suceder en un momento en cuanto veamos las herramientas. Pero mientras, hasta aquí el video para que no se haga súper larguísimo.